Eso es Contracorriente. Está con nosotros Julio Guzmán, precandidato a la presidencia por Todos por el Perú. Y estábamos respondiendo la última pregunta que hizo Sandro, nuestro televidente, que planteó algo muy puntual. La justicia en este país o las leyes en este país no son iguales para los que tienen plata y para los que no la tienen. Así es. ¿No? Yo creo que debería de llegar un momento en que el Estado nos trate a todos por igual. Y eso lamentablemente no ocurre. Y no ocurre porque en nuestro país no hay una ciudadanía, sino hay muchas ciudadanías. Inclusive políticos, Mariela, que salen en público diciendo que hay más de una ciudadanía. Y eso es muy triste. Cuando lleguemos a un punto en el que a todos nos traten por igual, nuestro país va a cambiar. Y va a cambiar para bien. Entonces lo que necesitamos es tener un liderazgo, que sea un liderazgo calmo, pero que luche no solo contra la violencia del delincuente, sino contra la violencia del poderoso. Y la violencia del abusivo y del iluminado también. Ojo, el iluminado, el que hace normas desde un escritorio, también ejerce abuso. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y esa intervención de ese señor es la que a mí me ha causado absoluta sensatez, porque hacia ahí es donde tenemos que llegar. Yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con este concepto de inclusión social. La inclusión, para serte muy honesto, me ofende un poquito, porque me dice que hay un Perú que es mejor que el otro. Entonces tú tienes que incluirlo. Yo creo en otro concepto, que es la integración. La integración nos dice que hay dos Perús, sí, pero que están al mismo nivel. Y lo que yo quiero es complementarlos e integrarlos, porque los dos grupos tienen algo que poner sobre la mesa. Eso de la inclusión social efectivamente tiene una alta dosis de paternalismo, ¿no? Pero eso le encanta al peruano. Le puede gustar, pero el peruano tiene que recibir mensajes no solo modernos, sino mensajes constructivos y que les levanta además el valor. Claro, pero más allá del mensaje, ¿qué haríamos, por ejemplo, con los jaliwarmas y los, ¿cómo se llama? Cunamás. BK18 juntos. BK18, todos los programas sociales que parece que son la vedette de este gobierno. Mira, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué le parece? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Se cambiaría? ¿Se mantendría? Uno de los aciertos del gobierno nacionalista ha sido fortalecer los programas sociales y articularlos mejor. Los programas sociales vinieron a quedarse porque es una necesidad. Hay peruanos que necesitan ese tipo de apoyos. Los programas sociales tienen que continuar. Pero entonces, ¿cuál es el comentario? El comentario es simplemente tener conciencia que los programas sociales son necesarios, pero no sacan a los países de la pobreza. Hay que mantenerlos, pero hay que tener muy claro que por ahí no es la ruta para desarrollarnos. O sea, ¿no los cortaría? No, en absoluto. ¿Dejaría todos los programas sociales como están? Los dejaría, pero haría algo también adicional, que es mejorar la gestión. Y eso tiene que ver con las filtraciones. Las filtraciones significa que tú le das los programas sociales a gente que no es pobre. Y eso hay que mejorarlo. Pero ese es un problema, no es un tema político, es un tema técnico. Eso se soluciona a través de bases de datos mucho más sólidas, de trabajo en campo mucho más riguroso, etc. No es un tema político, es un tema técnico. Pero ya no sería la vedette del gobierno. En este gobierno la vedette es el programa social. No, para usted la vedette sería la clase media. A ver, así como en el chorreo se han obsesionado con la gran inversión, nosotros nos vamos a obsesionar con las personas y en particularmente con las clases medias emergentes. Okay. Nos vamos a obsesionar con que cada día tengan más talentos, más capacidades y puedan salir solos para alcanzar sus sueños. ¿Y con el empresariado que está tan descontento? Con el empresariado, un mensaje muy, muy claro. Cuando yo fui viceministro de Industrias, una de las cosas que me chocó un montón, Mariela, fue que habían políticas para la microempresa, para la mediana y la pequeña empresa y después para la industria. Y yo dije, señores, no. La empresa peruana es una sola. Para mí, el emprendedor que es dueño de una peluquería o de una panadería es tan empresario como el dueño de una corporación inmensa en el Perú. Todos son empresarios peruanos. ¿Pero para todos las mismas reglas? Pero por supuesto. ¿Sí? Absolutamente. ¿Y los regímenes laborales también? A ver, en términos de regímenes laborales, lo que hay que hacer ahí es una reforma en diálogo,
una reforma que no sea impuesta. Claro, pero ¿planteamos igualdad también o hacemos esta cosa medio chanchullo que se ha hecho ahora últimamente de que un régimen laboral para ti, otro régimen laboral para ti ti que trabajas en Gamarra y haces proyectos, entonces puedes usar la contratación temporal, tú no, tú sí tienes que poner a todos en planilla? ¿Sería así o haríamos un régimen para todos igual? Yo podría firmar mucho de lo que acabas de decir. El problema que tienen muchas autoridades y políticos del pasado es que agarran a los peruanos, nos dividen en A, B, C, D, E y comienzan a hacer políticas, esta política para esta política para el otro. No, nosotros vamos a hacer políticas para P, que es para todos los peruanos. Las políticas tienen que ser transversales. No va a haber políticas diferenciadas, ni de impuestos, ni de regímenes laborales, ni de nada de eso. Cuando escuches nuestras propuestas, te vas a dar cuenta que todas no discriminan ni ponen requisitos para que alguien pueda o no acceder. Los programas públicos y las políticas públicas tienen que ser para todos y que sea la persona la que decida si es que quiere este programa, quiere afiliarse o no. Pero nosotros no vamos a crear programas para este grupito, para este otro grupito, para todos los peruanos, para todos los peruanos. Es hora que a nosotros, a todos, nos traten igual. Todos los días pasan cosas en las noticias en donde te das cuenta que no nos tratan igual a todos. En todo ámbito. En todo ámbito. Social, empresarial, el Estado, las calles, todo. Le quiero preguntar por los candidatos. No puedo resistir de preguntarle. Pregunta. Alan García. A ver, nuevamente, nosotros no hablamos de las personas. Porque la verdad... Pero tiene que hablar. No, tiene que hablar porque va a ser un tema de campaña. Y ahorita el señor está cuestionado por el tema del APRA. Este señor Oropesa, el del Porsche. Sí. Ok, ese señor está vinculado al partido aprista. El otro señor, Facundo Chinguel, también está vinculado al APRA y era el de los narcoindultos. Correcto. Y ahora resulta que estaba en una casa que era del Estado y ahí tiene que ver mucho del partido aprista. Así es. Entonces, ¿tiene usted que hablar? Usted no puede decir no quiero hablar. Lo que te quiero precisar es que hablemos entonces del gobierno aprista. Bueno. Hablemos y hazme esa misma pregunta. Megacomisión, gobierno aprista. Sí, perfecto. Para mí, el gobierno aprista es un gobierno que tuvo un primer gobierno desastroso, que llevó al Perú a la quiebra y quedó traumatizado. Entonces, cuando ganaron las elecciones nuevamente, estaban traumatizados y no querían hacer nada, no querían meter la pata. Entonces, el piloto automático, el perro del hortelano, ¿qué es? Es no hacer nada. Y aprovecharse que el Perú en ese momento tenía precio de los minerales en los cielos, históricos increíbles, y por lo tanto la economía comenzó a crecer sola. O sea, no es que ahora Alan se vanagloria, como él se vanagloria y dice, ay, Ollanta, tú no estás haciendo nada, yo sí hice. Así no es. Mariela, pregúntale a cualquier economista serio y te va a decir lo que yo te digo. El 75% de las exportaciones peruanas son materias primas. Y en ese momento además pasó otra cosa. O sea, fue suerte. Fue un entorno internacional muy favorable. Muy favorable. Y además con tasas de interés... ¿Desperdiciado entonces? Absolutamente. Porque ¿Quién desperdició más, Alan o Ollanta? Yo creo que los dos. Los dos. ¿Los dos por qué? ¿Y por qué es un desperdicio? Porque estamos perdiendo una gran oportunidad. En esta ventana histórica que tenemos, con precios de minerales altos, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Reformas. Porque lo que va a ocurrir es cuando los precios de los minerales caigan, ya no vamos a tener dinero para hacer las reformas en las clases medias. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué no va a tener usted dinero? Y nos va a pasar lo mismo con el salitre. ¿De dónde va a sacar la plata? Mira, nos va a pasar lo mismo que con el salitre, con el guano, ¿no es cierto? Ahora nos va a pasar lo mismo. Pero ya está pasando. ¿De dónde va a sacar la plata? A ver, en primer lugar, el Estado tiene un fondo de estabilización fiscal. ¿Qué significa eso? El Estado no ha podido ejecutar su propio presupuesto. Han ejecutado solo hasta el 80% del presupuesto nacional. ¿Qué han hecho con todos esos remanentes? Queda plata guardada. Que hoy día suman 8.000 millones de dólares. Ok. Keiko. Gobierno fujimorista, nuevamente. ¿Qué pienso del gobierno fujimorista? Pienso que se rompieron las pocas instituciones que teníamos. Del gobierno fujimorista y de las pretensiones de la hija del... Sí, por supuesto. Señor Fujimori a gobernar el país. Sin ningún problema, te voy a responder. ¿No? Con relación al gobierno fujimorista, se quebraron las pocas instituciones que teníamos y se inició una crisis de valores que lamentablemente hasta ahora nos están afectando. Recuerda que antes del fujimorismo, interceptar comunicaciones era algo absolutamente raro y vergonzoso. El día de hoy es pan de todos los días y a nadie le sorprende.
El día de hoy ocurren cosas increíbles y ya para la gente le parece normal. ¿Por qué? Porque esto comenzó en una crisis de valores en el fujimorismo. ¿Qué pienso de la postulación del fujimorismo ahora? Que es más de lo mismo, que representa exactamente lo que representaba cuando fueron el primer gobierno. O sea que no ha cambiado. ¿Tú ves algún cambio en ellos? ¿Ves algún cambio en su actitud, en lo que ocurrió? ¿Algún análisis Mea culpa. de lo que pasó? ¿Usted coincide con lo que ha dicho el premier? Bueno, lo decía cuando no era premier, ¿no? Que se refería a esta incapacidad moral tanto del gobierno, de los apristas como de los fujimoristas para hablar acerca de temas del país. ¿Sí? ¿Coincide? Yo creo que uno siempre tiene que tener una capacidad de reconocer lo malo y también reconocer lo bueno, que es algo que nosotros también tenemos. Mariela, acá pasa que en el Perú llega un gobernante y piensa que lo que hizo el anterior todo era un desastre. Entonces todo es cualquier cosa y vamos a tener que comenzar desde nuevo. No, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Hay que criticar y hay que observar, como yo lo he hecho con el gobierno nacionalista, que no tiene ambición, no tiene claridad, no hay coraje, pero reconozco que el tema de los programas sociales y de la reforma educativa es algo bueno, que hay que continuar. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, cuando uno pues hace una cosa y no la otra, es ahí cuando pierdes credibilidad. ¿Y PPK? El PPK es el chorreo, ¿no? Es el chorreo absoluto. O sea, el apoyo a la gran inversión que lo que ha hecho es flexibilizar la protección al medio ambiente, la revisión de nuestras condiciones laborales, los lobbies. O sea, eso es. No más de lo mismo, no más. Tenemos que cambiar la forma en la que venimos haciendo las cosas. Bueno, el futuro del Perú son las clases medias emergentes. Ese es nuestro futuro, para que todos estemos mejor. Todos estaremos bien cuando todos estemos bien. ¿Ese va a ser su eslogan de campaña? No, tenemos varias. Lo que pasa es que hoy estoy inspirado. Está practicando. Muy bien, Julio, ha sido un gusto conocerlo. Un placer conocerte a ti. Me parecen muy interesantes sus propuestas. Ojalá que el elector peruano aprenda a evaluar realmente lo grave que es votar. Es importante lo que hacemos cada vez que emitimos un voto. Y no podemos votar con el corazón, tenemos que hacerlo con la conciencia. Gracias, Julio, le deseo suerte. Te agradezco muchísimo por la invitación, Mariela, gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a hablar con el internacionalista Norberto Barreto acerca de Estados Unidos y Cuba. Sí, pues, porque este fin de semana ha habido un apretón de manos impensado hace apenas un año atrás o 2 años atrás, ¿no es cierto? Raúl Castro y Obama dándose la mano y mirándose fijamente a los ojos. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Y por supuesto del Día del Beso, claro que sí. Regresamos.